referirme hoy a un acontecimiento importantísimo que ha ocurrido en el día de ayer para toda la humanidad y para el planeta, y es la caída del gobierno dictatorial de Bashar al-Assad en Siria. Pero, ¿qué de importante tiene este acontecimiento que ha ocurrido en Siria en el día de ayer y cómo puede cambiar el mapa geopolítico global e incluso afectar esta situación otros países, como el caso de Venezuela y otras naciones que tienen dictaduras similares a las de Bashar al-Assad en Siria? Lo primero que hay que decir sobre esta situación, yéndonos a algunos antecedentes para que ustedes quizás puedan poner en contexto y entender un poco todo esto que ha pasado en Siria durante todos estos años y el porqué de la importancia. Miren, Siria, desde antes de Jesucristo, por la ubicación geográfica que tenía, era uno de los territorios más apetecidos de toda la humanidad. Ellos fueron parte del Imperio Romano, del Imperio Griego, de los persas, del Imperio Otomano. Alejandro Magno conquistó Siria en un momento determinado. Fíjense que los grandes imperios de la humanidad siempre estaban interesados en tener a Siria dentro de sus territorios, y por esa ubicación geográfica ellos quedaron en algún momento de la historia dentro de la ruta de la seda, y todo lo que implicaba eso en ese momento para el comercio mundial y todo lo que eso representaba, era el por qué esa tierra era tan apetecible y siempre lo ha sido. Más adelante los franceses la ocuparon también en un momento de la historia, y todos los grandes imperios de la humanidad siempre han tenido en Siria un enclave determinante. Pero para el mundo musulmán y árabe también, Siria es como un símbolo, un tesoro, Damasco y toda la zona de Siria, porque para el Islam y el mundo musulmán, Siria es como una meca, como lo que es para el mundo cristiano Israel, más o menos, para que ustedes hagan un paralelismo. Y de ahí el por qué siempre ha habido tantas guerras, tantos conflictos, tantos intereses en torno a este país. Pero entonces, para saltarnos esa parte histórica, entonces, ¿qué pasa? Los Arasat duraron 54 años gobernando este país. Primero fue el padre de Bashir, que se llamaba Jafar al-Assad, quien fue un militar en su momento, en la década de los 60, ganó espacio, terreno, dentro de un partido socialista que había en Siria, musulmán, y entonces llegó a la presidencia en 1970. Jafar Arafat se llamaba el papá. El caso de Bashir al-Assad es un caso muy peculiar porque él era el segundo hermano en la línea de mando de la familia, y él no estaba supuesto a ser el sucesor del padre en el poder cuando éste no estuviera. Él se fue incluso a Londres a estudiar oftalmología, Bashir al-Assad, en sus años de juventud, y por allí conoció las bondades del mundo occidental, de la democracia, de las libertades, y era un hombre que no estaba supuesto a continuar ni siquiera en la línea de mando, pero mucho menos a tener la mentalidad y la ideología que terminó aplicando cuando le tocó ser el sucesor de su padre como presidente de Siria. Pues un fenómeno inesperado en su vida. ¿Qué pasó? Sufrió un accidente de tránsito, él y su hermano mayor, que era el que estaba supuesto a suceder al padre en la línea de mando, y cuando el hermano falleció en ese accidente de tránsito en el que él se salvó de chepita, entonces él quedó en la línea sucesoral y se lo llevaron de Londres a Damasco, a Siria, para comenzar a entrenarlo para cuando el padre no estuviera, él quedara al mando del gobierno de Siria. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Que como ya el hombre había conocido el mundo occidental en Inglaterra, en Londres, estudiando medicina, oftalmología, allí conoció a la que iba a ser su esposa más adelante, todo este mundo de la democracia, la gente tenía dudas de que él pudiera continuar con esa línea del padre de dictador, con todos estos temas musulmanes, islámicos, árabes. Entonces, pero al final él era el que tenía que sucederlo porque el hermano mayor había desaparecido. Lo prepararon, lo metieron al ejército, y el hombre en el año 2000, cuando el padre Jafar Arafat fallece, asume Bashir la presidencia
de Siria. En ese momento, en sus inicios como presidente en Siria, incluso sus primeros discursos iban en la línea de lo que él había conocido en Occidente. Hablaba de que había que volver al país a la tranquilidad, a la democracia, a la transparencia, a la institucionalidad. Un discurso como que era un demócrata que había ganado la línea de sucesión allí. Pero con el pasar de los días, eso se vio que no iba a ser posible. Y entonces el hombre comenzó a perseguir opositores, comenzó a meter el puño de hierro y todo eso se quedó en una ilusión. Entonces, en esos primeros años de Bashir al-Assad, los primeros 10 años, todo como que fue equilibrado porque él se mantuvo equidistante de todos los extremos. Pero ya para el año 2011, entonces estalló lo que fue en ese momento en toda la región de Medio Oriente. Ustedes se acuerdan de la primavera árabe, que no eran más que expresiones de descontento de los países, de la gente harta de la represión, de la dictadura, de toda esa vaina. Entonces eso ha alimentado por países de Occidente, evidentemente, comenzaron a provocar las caídas de distintos dictadores y de distintas familias que controlaban todos esos países en Medio Oriente. En ese momento, para Bashir poder aferrarse al poder, hizo una alianza con Rusia, con Irán y con Hezbollah, el mismo Hezbollah que está en guerra con Israel ahora, de Líbano. Entonces, los aliados de la familia al-Assad, de Bashir al-Assad, eran Rusia, Irán y Hezbollah. Estados Unidos y otros países occidentales entonces apoyaban a los rebeldes que estaban tratando de derrocar a Bashir al-Assad desde el año 2011. Entonces se armó una guerra civil allí con injerencia de los países en cuestión que ya les he mencionado. Y eso desató en Siria el infierno en la tierra. Cientos de miles de personas han fallecido en ese conflicto o han fallecido desde el año 2011 en Siria. Y entonces hasta este domingo, cuando una facción que en algún momento fue parte de Al-Qaeda se desprendió un movimiento rebelde, siguió empujando y de manera sorpresiva, cuando menos todo el mundo lo esperaba, han terminado derrocando a Bashir al-Assad, que salió en un vuelo desde Siria en la madrugada del domingo, abandonando el poder. Los rebeldes han tomado todas las instituciones públicas y ya se habla de que va a haber un traspaso de mando allí. Automáticamente esto se publicó en el día de ayer. Tanto Israel como Estados Unidos enviaron aviones a bombardear sitios estratégicos que controlaba el régimen de Bashir al-Assad, donde se presume que hay armas de químicas y todos esos depósitos. Entonces Estados Unidos e Israel aprovecharon la salida, el desmembramiento del gobierno para destruir esas armas y que no vayan a caer en manos de estos rebeldes terroristas, porque aunque Estados Unidos, Israel y otros países apoyaban los rebeldes, están conscientes de que esos rebeldes también estaban señalados como terroristas en otros episodios. Eso era una lucha coyuntural, una alianza coyuntural que los países occidentales tenían con los rebeldes contra el régimen de Bashir al-Assad, Rusia, Irán y Hezbollah y el Estado Islámico. Pero ya una vez consumado el objetivo de que Bashir salga del poder, no quiere decir que ahora necesariamente Occidente va a tener una alianza con esos rebeldes, porque esos son los complejos de esos conflictos en Medio Oriente. El líder de ese movimiento se llama Abu Mohammed al-Jalani, y él fue quien encabezó toda esta última rebelión de los insurgentes para lograr el poder en Siria y derrocar a Bashir al-Assad después de 54 años de control en ese país. ¿Qué queda después de esto? Bueno, vamos a ver ahora cómo se replantea el tablero geopolítico en Medio Oriente. Hay mucha gente como Nicolás Maduro que tiene que estar poniendo su barba en remojo, porque precisamente Bashir cumplía 24 años que había asumido ese país y lo había llevado como una dictadura con el apoyo de Rusia e Irán. Sin embargo, parecería que Rusia, por los conflictos en Ucrania y en otras partes, se descuidó, se desinteresó de Siria, y miren cuál ha sido el resultado. Así que eso es parte, ¿verdad? Una cronología breve para tratar de entender un poco lo que ha pasado en el día de ayer en Siria. Llévatelo, Cundo. Panorama FM.
96.9.